Bien, la última clase estábamos viendo ese ejemplo, ¿no? El K crítico, la banda crítica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver un ejercicio más sobre esta parte. Dice encontrar la función de transferencia de un controlador PID para la sintonización para el siguiente sistema. Entonces se supone que hay que utilizar el de la última ganancia, o sea, solamente aplicando como un potenciómetro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en primera instancia, a ver, vamos a hacerlo todo analíticamente. Entonces, vamos a hallar la ecuación característica de todo este sistema. Obviamente que no se puede aplicar el primer método porque acá ya hay un integrador, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, aplicamos ya el segundo método, para el cual estamos escribiendo acá la ecuación característica de ese sistema y luego aplicamos la tablita de Rath-Hawitz, ¿no? Entonces, de acá vemos o analizamos la primera columna, ¿no? Haciendo la tablita del criterio de Rath-Hawitz. Ese es, acá le he puesto solamente Rath, en realidad la hicieron Rath y Hawitz. Entonces, nosotros nos fijamos en la primera columna. Entonces, analizamos cuál de ellos puede ser cero. De hecho, K sub P siempre es mayor que cero. El único que pueda ser cero es esto, en la tercera fila, ¿no? Entonces mi K crítico, o sea, cuando es cero, sabemos que el sistema va a oscilar. Entonces, acá estoy hallando el K crítico. Inicia las oscilaciones sostenidas, o sea, va a empezar a oscilar cuando el K es igual a 30, ¿no? De acuerdo a esta tablita. Entonces, ahora, para el segundo método, o sea, para esta parte, o sea, recordando esto, o sea, estamos prácticamente utilizando la última ganancia. Necesitamos el K crítico y el periodo crítico. Ya tenemos el K crítico, ¿no es cierto? Entonces el periodo, entonces ya, o sea, cuando el K es 30, va a presentarse esta forma de señal, ¿no? Entonces, y eso es cuando es K crítico 30. Entonces necesitamos calcular el periodo crítico. Y para calcular el periodo crítico es bastante simple analíticamente. Lo único que tenemos que reemplazar es S por J omega. En esta parte, o sea, en esa ecuación característica, reemplazamos, o sea, SJ en la ecuación característica, ¿no? S cubo, 6, etcétera. Donde hay S lo reemplazamos por J omega. Y agrupamos parte real y parte imaginaria y debe ser igual a 0. Entonces, de acá, por cualquiera de los lados, ¿no? Igualando omega crítico, o sea, hallamos la velocidad angular crítico, ¿no? Es raíz de 5. Y eso sabemos que es 2 veces pi f crítico, o sea, por eso hablamos, si hablamos de la velocidad angular, estamos hablando de la frecuencia. Y la inversa de la frecuencia es el periodo, la inversa de la frecuencia es el periodo, ¿no? Entonces estamos aplicando esto, ¿verdad? Entonces de ahí estamos hallando el periodo crítico a partir de esta relación, ¿no? F crítico es la inversa del periodo, ¿no? Entonces de ahí estamos hallando, ya tenemos K crítico y periodo crítico. Y teniendo esos dos valores, nosotros podemos darle el valor a Kp, tau sub i y tau sub d. Entonces, en esta parte, entonces necesitamos un controlador PID, ¿no? Y como necesitamos un controlador PID, necesitamos pues el Kp, el tau sub i y el tau sub d, ¿no? Entonces, como ya tenemos esos dos valores, entonces utilizamos eso que está en la tabla, es esto, ¿no? El Kp es 0,6 K crítico,
T sub I 0.5 P crítico, y finalmente el tiempo derivativo es 0.125 periodo crítico. Entonces, de ahí tenemos todos los valores. Tenemos K sub P, tenemos tau sub I y tau sub D. Y los reemplazamos en esta, ¿no? En donde esto es K sub P, ¿se acuerdan? Este es K sub P. Este es T sub I. Y este es T sub D, ¿no? O bien también tenemos, por si acaso, acá. O sea, reemplazando acá, tenemos, o lo podemos reemplazar también con esto. O sea, acá tienen ustedes las dos formas, ¿no? Entonces, reemplazando en cada uno de ellos se obtiene estos valores, ¿ve? Esto en su KP, o bien esto en su otra forma, ¿no? O sea, vuelvo a recalcar una vez más, todo ello está de acá. O bien es esta, ¿no? Ahora, nosotros dijimos que este valor de Kp, tau sub I y tau sub D, o bien en esta forma, o esta es una forma y ambas son las mismas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta puedo llegar acá, o de esta puedo llegar acá. Entonces, ahora, se supone que si yo quiero añadir un controlador PID, puedo reemplazar con cualesquiera de la función, porque es la misma. Pero no debo de olvidarme esto, que el sobreimpulso, overshot, no debe sobrepasar el 25%. Entonces, para lo cual, o sea, tenemos esto, ¿no? Esto, y por ahora, este es digamos, la función de transferencia del controlador PID inicial. Entonces tenemos que verificar esto. Para lo cual hago un programita con MATLAB, le doy el numerador, denominador, le doy el tiempo necesario para que me grafique y le aplico la función escalón o la función paso, ¿no? ¿Para qué? Para verificar esto. Entonces estoy viendo, esto lo puedo hacer con MATLAB. Le añado este programita, ¿no? Hago correr mi programa y veo que mi sobreimpulso es aproximadamente ¿cuánto? Miren, ¿eh? Es 1,60. El sobreimpulso se halla como 1,62 menos 1 sobre 1, porque lo estoy aplicando en el escalón, ¿no? Este es el escalón unitario. O sea, mi sobreimpulso es aproximadamente 62. Ya les he dicho que cuanto más sobreimpulso hay, su tiempo de establecimiento sería esto, ¿ve? Esto sería el tiempo de establecimiento. Entonces, por eso en esta parte dijimos algo cuando estábamos empezando, en la sintonización, ¿no? Entonces tenemos que ajustar, pues. Hemos encontrado, ¿no?, los valores iniciales, ¿no? Es como para no estar perdidos. Hemos encontrado los valores iniciales de Kp, tau sub I, tau sub D, como ustedes quieran, ¿no? ¿Ve? Pero con esos valores que estoy asignando, estoy viendo que mi sobreimpulso excede de lo que me dice el método, ¿no? Como es, por ejemplo, última ganancia. Mi sobreimpulso no debe pasar del 25%. Entonces, ahora tenemos que realizar esto. Ya hemos estado acá.
Hemos hallado los parámetros del controlador PID, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que hacer el ajuste, ¿ve? Ahora, para hacer ese ajuste hay varios métodos, ¿no? Entonces, inicialmente, estamos viendo que tenemos esta función de transferencia. Entonces, acá tengo 1, 2, 3 parámetros, pero si ustedes notan acá, en la segunda, que es la misma función de transferencia, ¿no? Que es la misma, yo tendría solamente, ¿cuántos? Tendría que calcular esto, el caso P. Y digamos que esto sea A, pues. Entonces, utilizando la segunda forma de la función de transferencia del controlador PID, yo tendría solamente 2. Tendría que calcular un KP y un valor de A, ¿ve? Ya no como en este caso KP, tau sub I y tau sub D. Entonces, yo puedo utilizar la segunda forma. Entonces se me hace fácil, ¿no? Porque ajustar 2 valores es un poco más fácil que ajustar los 3 valores. Entonces, pero siempre no debo de olvidarme de esta parte, ¿no? Que el sobreimpulso no debe exceder del 25%. Entonces, ya hemos visto, lo hemos corrido, es 62% el sobreimpulso. Bueno, pudiera ser también esto con Simulink, ¿no? Acá transfer function, le escribo la función de transferencia y voy a ver qué es lo mismo, pues, ¿no? Puede ser con Simulink o puede ser con... Entonces, me parece hacer este programita de 4 líneas es lo más simple. O bien también esto, ¿no? Solo que acá no necesito programación, sino tengo que introducir la función de transferencia. Acá está el escalón, acá también osciloscopio. Y en el osciloscopio veo esto, ¿no? En el scoop. También veo que es más de 60, pues igual tiene que ser 62% todo, ¿no? Entonces, pueden verificarlo haciendo este programita o bien utilizando Simulink, ¿no? Este es con Simulink. ¿Ya? Entonces, por cualquiera de los lados llego que mi sobreimpulso es grande. Entonces, nosotros podríamos, miren, tratar de... O sea, yo tengo esto. Y hemos visto, entonces, yo me acuerdo cuando yo llevaba este curso Control Automático 2, lo que hacíamos era, pues, tantear, ¿no? No teníamos nosotros lo que ustedes tienen hoy en día. Entonces, por ejemplo, esta parte lo duplicábamos, o sea, el caso P y esto lo reducíamos, y así jugábamos, ¿no? Y buscábamos el sobreimpulso. Pero hoy en día ustedes pueden hacer un programita, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo acá. Entonces, miren, en primera instancia, mi tiempo lo he puesto de 0 a 10. Puedo poner de 0 a 20, 0 a 15, lo que quiera con esa variación. Entonces, antes de continuar esto, entonces esto lo voy a poner así. O sea, la forma de mi S más A al cuadrado sobre S. Entonces acá ya les dije que voy a ocuparme de calcular solamente estos dos parámetros, ¿ya? Estos dos parámetros, o sea, K y A, ¿ya? Entonces, si yo lo puedo multiplicar, o sea,
mi objetivo va a ser encontrar K y A de tal manera que el sobreimpulso sea menor o igual que 25%. Entonces, yo puedo hallar CS sobre RS, por si acaso, de esto, ¿no? Considerando esto que estoy proponiendo. Entonces, para mí, solamente va a ser encontrar esos dos valores de K y A. Entonces, yo tengo un K inicial, ¿ve? Acá. También tengo un A inicial. Para no hacerla a ciegas como hacíamos en prueba y error, esas cosas, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, yo ya tengo un valor inicial, porque si no hubiese hecho estos cálculos, yo, ¿cómo podría? No podría, ¿no es cierto? Por eso son los valores iniciales con el cual vamos a hacer el, el ajuste fino. O sea, vamos a ajustar manualmente. Entonces, como yo tengo esta función de transferencia, entonces yo solamente tengo K y A. Entonces, se supone que yo tengo acá CSA en función a K, A y a toda esta función de transferencia. Entonces acá, por eso es lo que ustedes ven acá, ¿ve? El K, ¿ve? El K puede ser, mire, o sea, lo que quiero que vean es esto inicialmente, ¿ve? Este es mi K, 0623. Y mi A es 1.423. Entonces puedo hacer que mi K varíe en un amplio rango. Por eso les decía, antiguamente cuando no teníamos las herramientas necesarias, lo primero que hacíamos era duplicar esto, luego otra vez duplicar y seguir analizando su sobreimpulso. Entonces, en este programa, ¿qué estamos haciendo? K, estoy variando, o sea, de 40 a 5 con una variación de 0,5 en 0,5. Miren, ¿eh? O sea, primero, a partir de esto, vuelvo a repetir, ¿no? K, o sea, estoy poniendo un límite menor, 5 es menor que 6, y yo sé que esto, obviamente podría haber puesto otro valor, pero se me ocurre poner 40, o sea, esto lo estoy tomando entre 5 y 40, ¿ya? Por eso, ahí por eso es ese mi programita, ¿ve? 5 a 40 con una variación de 0,5 en 0,5. Ahora, el A, ¿ve? El A yo les decía que se ponía la mitad, en el otro un poquito la mitad, etcétera. Esa era la forma, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? El valor de A inicial, no se olviden, miren, el valor de A inicial es 1.423, ¿no? Entonces, ese valor de A lo estoy haciendo de 0,5 a 3. Estoy programando en ese intervalo, ¿no? Estoy programando en ese intervalo. O sea, para eso me sirven esos valores iniciales, no hay que olvidarnos. Una vez más, hago la aclaración, ¿no? 1,423. Si no, ¿cómo podría yo poner esto? 1,423 está en ese intervalo, por si acaso, ¿no? Ese era el valor inicial. Está entre 0,5 y 3. Bueno, acá ya es un poquito de programación, sea for. Entonces, primero
Va a ir mi programita así, ¿no? Ustedes han llevado programación, inclusive han llevado MATLAB, ¿no? Entonces, ese numerador y ese denominador es haber encontrado, por si acaso, acá. Acá me va a salir un numerador o un denominador, ¿no? En función a, obviamente, acá y A, ¿no? Por si acaso. Entonces, por eso acá está dando el numerador y el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, por si acaso. Y le aplico una función escalón y hallo que me determine m, el máximo de esta función, o sea, el máximo cuando le aplico el escalón, ¿no? Y ese máximo me estoy proponiendo que sea 20%. Podría haber puesto 25, ¿no? Y si cumple esto ya sale, pues sale del bucle interno y ahí acaba mi programación. Y de no ser así, ¿no? Va a seguir, ¿no? Y si m es menor que n2 ya sale, ¿no es cierto? Pero si es que no, sigue haciéndome plotea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con este programita, ¿no? Yo puedo hacer que mi sobreimpulso sea menor que 1.2, o a lo sumo, ¿no? Entonces, me va a plotear el tiempo y la salida I, ¿no? O sea, la función escalón. Bueno, esto ya es parte de la respuesta al escalón unitario, etiqueta en el eje del tiempo o en el eje X, etiqueta en el eje vertical, el otro es en el horizontal, y acá me va a imprimir, ¿no es cierto?, una cadena de K que se imprime, o sea, me va a imprimir los valores, ¿no es cierto? Esta ya es cadena de caracteres, KK, imprime en la gráfica, en la misma gráfica me va a imprimir esto, ¿no? Un texto, ¿no? Que me va a dar cuánto vale el K y cuánto me vale la para que sea la respuesta o el escalón menor que el 20%, menor o igual, ¿no? Y me va a dar también la ventana KAM, ¿no? Entonces es el programa, lo pueden correr, o sea, copiar nomás todo esto, ¿no? Copiar y correr, ¿no? Entonces finalmente tengo eso, por eso me da, miren, acá está, un K de 20.5 y un A06, obviamente, y este es sobreimpulso, es menor que el 25, ¿no? Entonces, inclusive acá el tiempo de establecimiento sería aproximadamente acá, ¿no? Entonces, con eso estaría cumpliendo, ¿no es cierto? O sea, con un K igual a 0,6 y con un K 20.5, ahora ustedes si desean también eso lo reemplazan y lo pueden nuevamente, ¿no? Entonces, este es el programa ya corrido, ¿no? Entonces, un K de 20.5, entonces finalmente 20.5 y ¿cuánto es? 0,6, ¿no? Entonces acá, ¿no? 20.5, acá el K, y este 0.6, ¿no? Entonces, ustedes pueden verificar eso si ustedes quieren, pero ya como se ha hecho el programita acá, me está aplicando un escalón, ¿no es cierto? Le está aplicando acá el escalón, ¿no? Entonces acá el K es 20.5 y el A 0,6. Ahora, teniendo esos valores,
O sea, estos valores de 20.5, o sea que este es 20.5, para que mi sobreimpulso sea menor que, no, 20.5, y este es 0,6, ¿no? Entonces, con esos valores, ahora pudieran inclusive pedirte que haya su Kp, tau sub I, su tau sub D. Es darle esta forma nomás, pues, ¿no? O sea, teniendo ya esto, volver acá, ¿no? Teniendo 20.5 es 0,6, volver acá, pues, ¿no? Puede ser. Te pueden pedir allá el tau sub I, tau sub D, que generalmente, ¿no? Es la que se utiliza. Y, por ejemplo, acá me dirían cuál es su K sub P, o sea, hay que darle la forma. A partir de esto hay que volver a esto, por si acaso. Y eso sería el verdadero Kp, tau sub I y tau sub D, ¿no? Porque eso es lo que yo necesito acá, ¿ve? Estos tres. Pero teniendo esta forma, volver hacia atrás es simple, pues, ¿no? Hay que desarrollar, darle la forma, eso es todo, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros, bueno, en esta parte hemos utilizado un poquito de programación, ¿no? Para encontrar. Vuelvo a repetir, antiguamente se hacía, pues, esto reducíamos a la mitad, 0,7, esto duplicábamos al doble, 12, ¿no? Y luego verificábamos cuando era su sobreimpulso. Entonces, acá, por ejemplo, yo ya tenía más o menos como 12,5. En otro instante era triplicar este valor, ya sería 18. Y esto es reducir, ¿no? Como era 0,7, pues decir era 0,6 y así sucesivamente. Pero hoy en día no, pues tengo programación y puedo hacer eso, lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, estos son, no se olviden, los valores iniciales para empezar a sintonizar o a buscar. Porque si no tuviéramos estos valores, mucho cuidado, ¿eh? Yo no podría haber hecho mi programa, o sea, estas limitaciones. Una vez más les digo esto. Para eso me sirve esto. El K y el A están dentro de los valores que yo he hallado, ¿no? Ah, bueno, acá hay otro ejercicio por si acaso. Esto los puedo hacer, todo lo puedo hacer analíticamente. El trabajo consiste en lo siguiente. Ya sus ficheros están por si acaso en el canal general del curso. Ya, entonces lo que van a hacer ustedes es, yo les voy a dar, o les estoy dando ese archivo ZN2, sintonizar, dice el controlador PID, aplicando el segundo método para controlar una planta industrial. Ojo, yo les digo que esto lo puedo hacer analíticamente, pero el trabajo no es hacerlo analítico, sino yo les voy a dar este archivo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes le van a hacer oscilar a mi sistema, ¿no? O sea, yo le doy el ZN2. Por ejemplo, le doy el K10, me va a dar esto. Empieza a oscilar, pero se extingue. En cambio, le doy un KB20, entonces empieza también ya a crecer y crecer. Si no, tengo que buscar una señal de este tipo. Ojo, todo es gráfico, no es analítico. Este ejercicio lo puedo resolver, vuelvo a recalcar, analíticamente. Entonces acá pueden hallar todo, pues. Entonces, se supone que esta oscilación me va a dar cuando me da el K crítico. Entonces yo ya tengo mi K crítico, ¿no? Tengo mi K crítico y a partir de acá también debo hallar el periodo crítico entre estos dos
tengo que tratar de medir entre estos dos puntos. No voy a hacerlo, por si acaso, en forma analítica, sino todo tengo que hallarlo, todos los datos, o sea, el periodo crítico tengo que hallarlo de acá. Y para algún K crítico se va a presentar esto, ¿no? Entonces en eso consiste el trabajo, por si acaso. No me vayan a hacer todo esto. Le pongo 1 más KP, le hallo todo, lo reemplazo como hemos hecho. Eso no es el trabajo. Si no, tienen que utilizar este archivo, ¿no? De tal manera que se les presente las oscilaciones sostenidas a un K crítico, ¿ya? En eso consiste este trabajito. Entonces, con eso acabaríamos prácticamente todo lo referente a, a control, pues, ¿no? Ya sea, hemos visto control dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, hemos visto un poco lo que es sintonización, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a pasar es ya al siguiente, al último, ¿no? Casi al último capítulo de nuestro curso. Entonces vamos a ver acá. Entonces para eso vamos a recortar un poquito de lo que es el análisis en el espacio de estado, ¿ve? Bien, entonces en esta parte, posiblemente ustedes en el curso anterior también han hecho análisis de sistema, o sea, el modelamiento de los sistemas de control en el espacio de estado, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hacer uso de la técnica de la teoría de control moderna, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto todo lo que es el control clásico. Entonces, hoy en día se hace pues el uso de la teoría de control moderna, ¿ves? Se basa en la descripción de las ecuaciones de un sistema en términos de n ecuaciones diferenciales, ¿ve? De primer orden, ¿ve? Que se combinan en una ecuación diferencial matricial de primer orden. Entonces, el uso, en esta parte, ustedes tienen que recordarse todo lo que han aprendido sobre matrices, ¿ya? Propiedades, postulados, lo que ustedes quieran, todo lo que es sobre matrices. ¿Por qué? Porque el uso de la notación matricial, dice, simplifica enormemente la representación matemática de los sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a recordar algo de la representación en el espacio de estado de los sistemas basados en función de transferencia. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos una ecuación diferencial de orden n, ¿eh? Entonces, acá tenemos, se supone que i es la variable de salida y u es la variable de entrada, ¿ve? Entonces, tanto la variable de salida como la de entrada son ecuaciones diferenciales.
la enésima derivada de y, la n-1ésima derivada de y, etcétera, etcétera. Y acá también, ¿no? La derivada enésima de u menos la derivada n-1ésima de u, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ve? Entonces, si nosotros queremos hallar eso en función de transferencia, sería esto, ¿ve? ¿No? Voy a tener en este caso, voy a tener una serie de potencias en el numerador y en su forma factorizada tendría el denominador, ¿no? Aunque esto también lo puedo representar en su forma factorizada, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir la representación espacio de estado que ustedes lo han visto en el curso anterior? Una ecuación diferencial de orden n, en este caso, miren, por eso me estaba hablando. Lo vamos a representar mediante una combinación ecuación, o sea, diferencial matricial de primer orden, ¿ve? Como un sistema de primer orden. Entonces, hay dos formas, ¿no? Primero vamos a ver la representación de la forma canónica controlable, ¿no? Entonces, ¿qué están notando ustedes? ¿De dónde salen esos AN? Miren, ¿ve? AN, AN-1, AN-2, hasta llegar a 1. Esos son estos, ¿ve? Acá, en su representación. Acá 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. En el otro será 0, 0, 0, 1, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en esta parte va a ser 0, 0, 0. El último elemento nomás es 1, ¿no? Entonces, esa ecuación diferencial, miren ustedes, de orden n, lo estamos representando como una ecuación diferencial matricial de primer orden. Todos x1, x2. ¿Eh? Entonces, generalmente la representación en el espacio de estado se tienen dos representaciones. Esta es la representación de la ecuación de estado. A esto se le llama ecuación de estado. Y la otra representación es la ecuación de... Esta es la ecuación de estado. La ecuación de salida. Entonces, siempre en esta parte vamos a ver dos representaciones. Esta es la ecuación de estado. Y esta es la ecuación de salida, ¿ve? Esta es la ecuación de salida, ¿no? Entonces, en la forma canónica controlable, miren, vean ustedes, acá se presentan todos los coeficientes, mírenme. Está AN, AN-1, AN-2, A1. Simple. Ahora, ¿dónde están los B0, B1, Bn? Están en la ecuación de salida. Inclusive, ¿no? Acá está B0, B1, B2, B3, etcétera, hasta llegar a B sub n, ¿ve? Y los otros coeficientes están acá. Bn menos An menos B. Entonces, ¿no? Y esto es x1, x2. Y esta es la representación en su forma canónica controlable. Acá está Bn menos An B0. El otro es Bn1 menos An1 B0. O sea, finalmente esto se hace una sencilla regla, ¿ve?
n cuando es 1, A1, B0. Eso generalmente, no sé cómo lo llaman ustedes, generalmente, por eso acá otros lo llaman beta sub n, beta n menos 1, beta n menos 2, hasta llegar a beta 1, ¿no? Esa es la otra forma. Entonces, la representación en el espacio de estado, una ecuación diferencial de orden n, no se olviden, ¿eh? Tanto en salida como en entrada, se pueden representar mediante su ecuación de estado, en el cual aparecen los coeficientes, ¿no? Los coeficientes a n-1, a n-2, etc. En la ecuación de estado, y generalmente esta ecuación se denota así: x derivada, no, mejor acá lo escribo, ¿eh? X derivada igual a, esta es una matriz A, a este se lo denota como AX nomás, y este es más B1, claro, más B. Entonces la notación es X derivada, creo que está acá. Ah, no es la forma canónica observable, ya es la otra forma. Entonces, miren, hay que olvidarnos que este es X punto acá, por si acaso, igual a AX más BU. En cambio, la ecuación de salida se denota como I a todo esto se le llama C, y a esto X más B. Esa es su representación, ¿no? B0. Entonces, esta es la representación en la forma canónica controlable. Y esto va a ser importante cuando nosotros hacemos el enfoque, o sea, el diseño por ubicación de polos para sistemas de control, ¿no? Entonces, esta representación en su forma canónica controlable va a ser necesario representarla en esta forma, ¿no? Ahora, inclusive nosotros todavía hicimos, por si acaso, hicimos esto cuando la entrada dice, incluía términos derivativos, y cuando la entrada, este es cuando la entrada incluye términos derivativos. Y la otra forma es cuando no incluía términos derivativos. Vamos a tratar de, para no estar, descartar. Entonces vamos a ver, debo tener por dónde, por acá debo, para, no sé, a ver. ¿Dónde debe estar? Modelo de sistemas dinámicos, acá, ¿no? O sea, modelos de matemáticas en variables de estado, ¿no? Bueno, acá, ¿qué cosa era un estado de un sistema dinámico? ¿Qué es uno? Las variables. Representación, ¿ve? Esto se hace en control 1, ¿no? Y esto es mi diapositiva cuando enseñaba control automático 1. Bien, un sistema consiste en un número finito de parámetros se pueden escribir, dice, mediante ecuaciones en las que el tiempo es la variable independiente, eso lo sabemos. Mediante la notación vectorial matricial se puede expresar una ecuación diferencial de orden n, eso es lo que hemos visto, ¿no? Por una ecuación vectorial matricial de primer orden. Si n son los elementos
vector son un conjunto de variedades de estado, se presentan los siguientes casos, ¿ve? Por eso, en este caso, por ejemplo, U no incluía términos derivativos, o cuando la entrada no incluye términos derivativos. La función excitadora o entrada, ¿no? Es lo mismo, es entrada o función excitadora, ¿no? Entonces, este está refiriéndose a la entrada, a esto. Entonces, por eso acá está su, por si acaso, de cómo se llega a todo eso, ¿ve? Su demostración está acá. Esa es la misma ecuación que hemos visto, ¿ve? ¿Ve? Hay que hacer el x1. O sea, se hace un cambio de variable, ¿no? O sea, hago x1 igual a y, x2 a la derivada, x3, etcétera, etcétera. Y, y lo puedo generalizar en esta forma, ¿ve? n-1, ¿no? 2, primera derivada, 3, segunda derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta igualdad, a una igualdad puedo hacer cualquier operación, puedo integrar, puedo derivar ambas igualdades, y la igualdad nunca va a variar. Entonces, acá, por ejemplo, le derivo ambos, sería x, la derivada de x1 igual a la derivada de y'. Pero como he hecho estos cambios, o sea, estos cambios son importantes, de acá veo que y', en vez de y' lo pongo por x2, entonces de ahí derivada de x1 igual a x2, ¿no? De igual acá, derivada de x2 es igual a la segunda derivada de y. Pero de ahí, como he hecho esos cambios, finalmente acá también se generaliza, ¿no? Mira, la derivada de y, x2, la derivada de y, 3. Tercera derivada, ¿no? x4. Entonces, esto sería su generalización, ¿no es cierto? 4, por ejemplo, si fuera 4, acá sería la tercera derivada, ¿no? Entonces, teniendo todas esas situaciones, o sea, haciendo esos cambios de variables, entonces, en esta parte, ¿no? La primera, o sea, tengo x1, x2, x3, entonces, la derivada de x1 me dice que x2, la derivada de x2, x3, etcétera, etcétera, hasta llegar, ¿no? A la derivada de, o sea, esta es ya la forma genérica, general, ¿no? Para cualquier valor de n. Ahora, acá también he generalizado, ¿no? Miren, he generalizado de acá. Pero, ¿qué pasaría si yo le derivo a esta igualdad? ¿Ve? La derivada de xn es igual a la derivada de n, nada más, ¿no es cierto? Eso lo saben por lo que es derivada. Y de acá, miren, para este caso, miren, sería I sub n, ¿no? Esa es la otra forma de representación que usted, está acá, pues, ¿no? ¿Ve? Acá está la otra representación, es lo mismo, ¿no? Entonces, en esta parte, miren, el x es igual a I sub n, y de acá despejo I sub n, pues. I sub n va a ser, esto va a ir menos an por I, que es x1, ¿no? Por I es x1, etcétera, etcétera, ya tienes esto, ¿no? Entonces, tienes la derivada de x1, x2, la derivada de x2, x3. Ahora, ¿cómo lo representas eso en su notación vectorial matricial? Es esta, pues. x1, si tú multiplicas, va a ser igual a x2, ¿ve? x1 igual a x2, ¿no? Y finalmente, acá también el otro es el 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y el x2 sería
La derivada de x2, x3, la derivada de x3, x4. Por eso, esto en su forma general acá va a ser 1, en el otro 1, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Acá será pues x2 igual a x3, ¿no? Acá aparecerá x3, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el último, la derivada de xn. La derivada de xn va a ser a n x1 menos a n1 menos x1 hasta a1, ¿ve? Pero más u, pues. Y su representación, notación vectorial, por eso es esta forma, ¿eh? Entonces yo le estoy diciendo que eso se representaba en esta forma, ¿no? ¿Eh? La derivada de x es ax más bu, a es la matriz de estado, todo eso es la ecuación de estado, le dije, b es la matriz de entrada, x es el vector de estado, u es el vector de entrada, ¿ve? Y la ecuación de salida era esta. ¿Y de dónde? ¿Por qué decíamos? Eso se escribe de acá también, por si acaso. Yo tengo y igual a x1. ¿Y, y quién es mi variable de salida? Dijimos acá, es y. Entonces, como es y en su representación vectorial matricial, ¿esto cómo lo represento? Fácil, pues, ¿no? Y 1, 0, punto, 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 punto. Acá sería x1, punto, 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 x, n, ¿no? Ese sería, por eso es esta forma que tiene, ¿no? Y la ecuación de salida es esta, ¿eh? Y de igual forma hemos visto también cuando, bueno, ese es su diagrama de bloques, etcétera, etcétera. Y esto, nosotros ya estamos viendo este caso, ¿no? Cuando la entrada dice, o cuando la entrada U incluye términos derivativos, ¿no? Entonces la ecuación de estado es el mismo, miren. Acá hay que hacer un montón de juegos, derivadas, etcétera, etcétera. Por eso aparecen los beta 0, por eso les hablaba de un beta E, generalmente del beta N al beta 1, ¿no? Entonces su representación es lo que nos interesa. Es esto, ¿ve? Pero en su notación vectorial matricial, en su forma controlable, acá desaparece estos betas, se van a ir a la ecuación de salida, por si acaso. Esa es la diferencia. En cambio, esta es el mismo. ¿Eh? Esta es el mismo, menos a n, n, ¿no? En cambio, vamos a volver acá. Descartar. Entonces volvamos a nuestro acá. Entonces, la notación vectorial acá aparecía, ¿no es cierto? Un beta 1, beta 2, hasta beta sub n. Pero en su forma canónica controlada va a ser esto, 0, 0, 0, 1. En cambio, esos betas, ¿no? Por eso les decía, esos betas que aparecen acá, en la ecuación de salida. Esta es la ecuación de salida. ¿Ve? Sale en la ecuación de salida. Entonces, esa es la diferencia con lo que hemos aprendido en el curso, posiblemente cuando han hecho su modelo en el espacio de estado, ¿no? 0, 0, 0, 1, el último elemento, y beta n menos a n beta 0, o sea, todos los betas
y van acá, en la ecuación de salida. Esa es la forma canónica controlable. ¿Eh? Entonces, acá aparecían, como vuelvo a repetir, este es el del curso de control automático 1, ¿no? Acá aparecen los betas, ¿ve? Pero en el otro aparece, no hay que olvidar, no, este es 0, perdón, 0,0,0,1. Entonces, estos betas aparecen en la ecuación de salida. Y la ecuación de salida es esta. Esa es la forma. Pero en su forma canónica controlable, estos betas, ¿no? Ya les he dicho que descartar. Están acá, ¿ve? Este es el beta n-1 hasta el beta sub. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces están viendo, todo está en función a sus coeficientes. ¿Eh? Acá están la A1, A2, AN, beta 0, beta 1, beta sub n, ¿no? Entonces en la forma canónica controlable, va a estar así. No están acá los betas, sino todo es 0, 1. Y los betas se van a la ecuación de salida. ¿Ya? Ahora la otra forma es la forma canónica observable. Entonces acá, en esta forma canónica observable, acá está el beta sub n, ¿ve? Beta sub n, beta n-1 hasta beta sub 1. Ahora, a ver señores, eso es en su forma canónica observable. Pero esta matriz que estoy circundando con el puntero, ¿qué cosa viene a ser de esta matriz? ¿Eh? Una forma canónica observable. Miren esa matriz. Ahora comparen con esta matriz. Esta matriz es la transpuesta, por si acaso, por eso dice, la transpuesta de esta matriz es esta. Entonces, para la forma canónica observable, ¿no? Por eso la siguiente se denomina forma canónica observable. En esta ecuación, la matriz A, o sea, esto es la transpuesta de la ecuación de estado de la forma canónica controlable, ¿no? Es la transpuesta, ¿no? Es la transpuesta, y ustedes saben que es la transpuesta de una matriz. Y acá van todos los beta, beta n, o sea, los beta, beta n-1 hasta beta sub, hasta beta sub 1. Ya está. Entonces, esta es la transpuesta de la forma canónica controlable, y acá aparecen los betas. Y esto es la representación de la forma canónica observable de la ecuación de salida. Todo 0, 0 hasta el último elemento, ¿no? Más B0U. Entonces, esas dos representaciones y esta representación, mire, va a ser necesario representarlo en esta forma cuando veamos el diseño, o sea, cada una de las formas de representación hay que utilizarlo cuando veamos ya posteriormente el diseño de controladores utilizando espacio de estado. ¿Ya? Entonces, forma canónica controlable y forma canónica observable. Y hay otras formas también.
Una es la forma canónica diagonal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función de transferencia, ¿no es cierto? Entonces, esta forma canónica diagonal se utiliza cuando contienen raíces distintas o diferentes. Eso significa que P1, P2, P3 hay distintas raíces o tiene distintos polos, ¿no? Entonces, acá hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que evaluar para hallar P1, C1, P2, C2, ¿no? Entonces, teniendo en esta forma, la representación en su forma canónica es que en la diagonal, por eso se llama, van a ir los valores de los polos. Pero esto es solamente cuando es esto. Cuando todos P1, P2, P3, etcétera, puntos suspensivos son distintos o diferentes. ¿Ya? Eso es solamente bajo esa situación. Entonces, por eso, miren, yo les decía, su representación es en la diagonal están todos los polos. ¿Eh? Y en esta parte, todos son unos. ¿Ve? Esa es la representación en su forma canónica diagonal. ¿Eh? En la diagonal van los polos y todos deben ser distintos. Por eso se llama su forma canónica diagonal. Y acá estoy viendo que tengo un C1. Los C1, C2, C3 hasta C sub n se van a la ecuación de salida. O su representación de la salida. O esta es la ecuación de estado. En su forma diagonal. Entonces, están viendo C1, C2. Está acá. ¿No? Esta es la forma canónica diagonal. También otra forma de representar, ¿no? Entonces, ojo, esto es cuando todos los polos o los P1 son diferentes. Ahora, la forma canónica de Jordan en la siguiente es cuando uno de los polos se repite, ¿no? Puedo tener dos o tres o cuatro, lo que sea, iguales. Ojo, acá en la forma canónica diagonal es cuando todos ellos son distintos, ¿no? ¿Ya? Su representación, entonces están viendo dónde están C1 hasta C sub n y P1, P2. Acá está P1 y acá todos son 1 y U. En la ecuación de salida, esta es ecuación de salida, no hay que olvidarlo. El otro es la ecuación de estado. En su forma canónica diagonal. Ecuación de salida, esta es ecuación de estado, no hay que olvidarnos eso. Ya está, ecuación de estado. Entonces la forma canónica de Jordan es cuando, por ejemplo, acá 3P son iguales. ¿Ve? Podemos después ya generalizar por cuántos polos. Entonces, vamos a suponer que tenemos 3, o sea, los 3 primeros son iguales, ¿no?
Es como si acá me dijeran P1, este también es P1 y otro P1, ¿no? Entonces acá se utiliza la expansión por fracciones parciales, ¿no es cierto? Es algo lógico. Esta es expansión por fracciones parciales. Ya, de igual forma, acá, entonces tengo que expandir por fracciones parciales, por eso tengo C1 sobre S más P1, C2 sobre P más 1, o sea, estoy expandiendo por fracciones parciales, ¿no? Fracciones parciales, ¿no? Fracciones parciales. Entonces acá para este caso estoy suponiendo que tengo solamente 3. Puede ser para, o sea, puede ser para, puedo tener 2, puedo tener 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá también hay que expandir por fracciones parciales, hay que hallar C1, P1, bueno, ya P1 se supone que es conocido, C2, C3, C4. Entonces, esta es la forma de la ecuación de estado y la ecuación de salida en ambos casos, ¿no? Esta es la ecuación de estado y esta es la ecuación de salida para la forma canónica de Jordan. ¿Ya? Este es, entonces, ustedes están viendo también que todos aparecen, miren, en la diagonal. Es una matriz también diagonal, pero con la siguiente característica, que en esta primera aparecen los 3 iguales. O sea, estamos suponiendo que los 3 son iguales. ¿Ya? Y en los demás, en la diagonal va el P4, P5, P6, etcétera, etcétera, hasta P sub n. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, P1, 1. P1, 1. Acá P1, en esta partecita que es circundado, es la forma de escribir, ¿no? Entonces, inclusive para la ecuación de salida. Entonces, los dos primeros, como en este caso son 3, los dos primeros son 0. Por ejemplo, si fuera solamente 2, vamos a suponer. Si fuera solamente 2, acá, por ejemplo, la salida, esto sería 1, ¿no? 0, 1, 1, 1, 1. Y acá, ¿cómo sería la forma? Vamos a suponer que esto solamente tenemos, o sea, se está generalizando. Vamos a suponer que sea solamente 2, por eso el 1 partiría de acá, 1, 1, 1, todo 1. Ahora, ¿esto cómo haría? Solamente aparecería esto nada más. Menos P1, 1, 0 menos P1, de ahí ya seguirían los demás, ¿no? Entonces se puede generalizar para todo, o si fuera 4, ¿no? Entonces, si fuera 4, por ejemplo, ¿qué pasaría acá? El otro P1 se iría acá, ¿no? Obviamente es menos. Y acá iría un 1. Y esto todavía hasta acá sería 0, ¿no? Y de acá todo sería 1. Entonces, se puede generalizar entonces la forma canónica de Jordan si fueran solamente 2 iguales, 4 iguales, etcétera, etcétera. ¿Y dónde aparecen los C sub 1, C sub 2? En la ecuación de salida. Ya está.
Acá está. ¿Eh? En la ecuación de salida están los C sub 1, los P sub 1, ¿no? Entonces, podemos representar para cualquier cantidad de polos iguales la forma canónica de orden. En esta solamente estamos generalizando solamente para 3 iguales. Y eso sería la forma, ¿no? Y esta es la ecuación de salida, ¿no? La ecuación de la forma canónica de Jordan. Entonces vamos a aprender algunas representaciones. A ver, vamos a representar, por ejemplo, a mí me dan esta función de transferencia. Entonces acá estoy, miren, me está diciendo representarlo en su forma canónica controlable, observable y diagonal. Es un sistema de segundo orden. Entonces estoy identificando los elementos, ¿no? Esta sería B sub 0, B sub 1 es 1, B sub 2 también es 1. No, 3, perdón, el coeficiente. Estoy acá. A sub 1 sería 3, A sub 2 es 2. Entonces, a partir de ellas ¿no? Se identifican los coeficientes. Esta es una ecuación de segundo grado nada más. Representa el espacio de estado en su forma canónica observable. Controlable, observable y diagonal. Ya pues me voy a la forma general, ¿no? ¿Dónde está la forma canónica controlable? Es esta. X1, X2, ¿no es cierto? Entonces, si es eso, lo que voy a tener, hay que generalizar eso, ¿no? Entonces sería X1, X2. Tengo solamente dos variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? A ver, ¿cómo sería? O sea, solamente tengo dos variables, ¿ve? Y este es para un caso general. Entonces tendría X1 sería 0, 1, X1, y X2, esto sería menos A2 menos A1. Y acá sería 0, 1, U. Entonces es eso, así de simple, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Ves? ¿Ves? Por eso les decía, acá, ya les había dicho que sería A2, A1. Este es A2, no hay que olvidarnos. Es menos A2, menos A1. O sea, de acuerdo a esta forma canónica controlable. Menos A2, menos A1. ¿No? ¿Ve? Menos A2, menos A1. ¿Ve? O sea, acá, ya he identificado, acá está A2, A1, B1, B2, etcétera, etcétera. Y B0 es 0, ¿no? Entonces, es esto. Este sería A2 y este sería A1, 0, 1, 0, 1. Ahora, para la ecuación de salida, no hay que olvidarnos, es esto. No, esto no es. Es esto. Sería B2 menos A2 por B0, pero B0 es 0. Acá entonces queda B2, ¿no es cierto? El otro sería B1, nada más. B2, B1, prácticamente la ecuación de salida, ¿ve? Entonces hay que utilizar esas representaciones, ya está. ¿Cuánto era B2? Acá ya habíamos determinado dónde está mi... Acá está B2 y B1 dice que es. De acuerdo a eso, es B2 y B1, ¿no? Efectivamente.
B2, 3 y 1. Esta es entonces la ecuación de salida. Esta es la ecuación de estado. Entonces, representar, aunque acá también está, porque B0 es 0, desaparece todo esto. Porque B0 es 0, no hay que olvidarnos. ¿Eh? Y está, acá está, esto es esto. B2 es 3, B0 es 0, B1 es 1. ¿Eh? Ya está. Entonces, representar en su forma canónica controlable es simple. Ahora, yo sé que en su forma canónica observable tengo que escribir nomás la transpuesta de esta matriz, ¿no? La transpuesta, ¿no? De acuerdo a esto, ¿ve? Esta es la transpuesta, ¿no? Esa es la transpuesta de este señor. Entonces, lo único que tengo que escribir es la transpuesta, no hay que olvidarnos. Y acá van los B o sea, B2 y B1. Ya está. ¿No es cierto? Y esta es la transpuesta, por si acaso, de esto. 0 menos 2, 1 menos 3, ¿no? ¿Eh? Ahora, acá iba B2, B1, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces, representarlo en su forma, ya sea canónica o observable, entonces acá están, pues, beta 2, beta 1, ¿no? Ya, como ya tengo identificado acá, ya es escribir nomás. Acá ya tengo identificado todos los coeficientes. Beta 2, 3, 1, entonces en la forma observable. Y la salida, ¿cómo es la forma general? No, esta no es. Esta es. En este caso son dos nomás, 0 y 1, x1 y x2. B0, 0. Entonces ya tengo en su forma canónica observable la ecuación de salida y la ecuación de estado. Ya está. Ahora, todavía me pide representar en su forma canónica diagonal. Hay que expandir por fracciones, ¿no? No tengo esto, S más 3, y esto es entonces tendría que hallar C1 y C2. ¿Ve? Hay que expandir por fracciones parciales. Y hay que hallar C sub 1. Bueno, ahí no me quiero meter porque eso es lo que ustedes manejen, todo lo que ustedes conocen como hallado los coeficientes cuando utilizan fracciones. Hay varios métodos, ¿no? De ahí yo determino que C1 es 2. Entonces, esto va en la diagonal. Yo ya sé que va en la diagonal esto. Y esto va a ir en la ecuación de salida. Y ya está. Ah, caray, ahí está, vamos acá, pues. Acá está la diagonal. Menos 1, menos 2. Y su forma general, no hay que olvidarnos, esta es la forma canónica diagonal. Todos unos. ¿Ve? La forma canónica diagonal, todos unos. Acá. Y acá va, ¿no es cierto? En la ecuación de salida, acá está, C1 y C2 nada más. C1 y C2. La diagonal. Ah, no, acá está, pues. Este es C1, este es C2, y ya está. Entonces ya tengo representado eso en su forma canónica diagonal, ¿no? Y acá hay otro ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Entonces, la clase va a ser hasta acá. Ya la próxima estaremos desarrollando esto. Entonces, más bien tenemos que ponernos de acuerdo ya. ¿Cuándo van a dar el otro examen? O sea, el otro examen, esta última parte no va a entrar, ¿ah? Análisis en espacio-estado no va a entrar. Va a entrar hasta sintonización y todo lo que es controladores en dominio de la frecuencia del atraso, adelanto, etcétera, etcétera, y sintonización, ¿no? Entonces, más bien tenemos que ponernos ya de acuerdo, porque, por ejemplo, el viernes ya no tenemos clase, y el otro viernes tampoco tenemos clase, porque el 25 es viernes, y el primero también es viernes, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo cuándo van a dar el examen. Podría ser como hoy día, por favor, a ver. Porque la siguiente ya va a ser me parece, ya el otro año ya vamos a empezar con la semana 12. Estamos en la semana 10 o estoy equivocado, señores. A ver, me sacan de esa. Sí estás en la semana 10, ingeniero. Sí, pues por eso a la otra semana tendrían que estar dando ya el examen, por favor. El próximo miércoles tendrían que dar. No, no Lo nos que va a es quedar práctico más. sería, ingeniero, ¿cómo se llama? No, o sea, el examen sería pues de todo lo que es diseño de compensadores en adelanto, atraso, adelanto, y esta parte de sintonización también, ¿ah? Teórico ya no se va a dar, ingeniero. No, no creo que nos alcance ya tiempo. Solamente práctico, O a no ingeniero. ser que ese examen lo puedo tomar después de repente al otro año. Pero ya lo veríamos, a ver, tendríamos que ver porque estamos ajustados ya de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, Práctico no sería, ingeniero, en ese caso, si no hay mucho tiempo. por eso. Y eso tendrían que darlo necesariamente el próximo, como hoy día, pues, porque ya el viernes no tenemos clase, el otro viernes tampoco. Entonces, el examen Ingeniero, una sería, consulta. sí, Las notas del examen anterior, ¿dónde podemos verificarlas, ingeniero? ¿O todavía no han salido? recién estoy calificando, ¿no? Eso hay que revisarlo con paciencia. Recién estoy revisando, pero voy a tratar de que esté para esa fecha ya. Todavía no, o sea, voy a publicarlo cuando acabe todo, de todo, no puedo publicar de unos cuantos, pues. A veces hay que revisar uno por uno y hay que, y algunos de ustedes lo suben en imagen, ahí te demoras calificando, pues. Preferible es que lo pongan en PDF, eso me facilita. Ya, por favor, en los exámenes traten de subirlo como PDF, es fácil, pues. Convertirlo a PDF, ¿no? Algunos lo ponen como imagen, eso me demora. Entonces, por favor, el examen sería el 30, el miércoles 30, por favor. Estoy diciendo bien claro. Está avisado y es fácil, ¿no? Compensadores en adelanto de fase, atraso de fase. De repente, aunque no creo que ponga compensador atrás adelante porque ese es un poquito más trabajoso. Pero sobre sintonización sí les voy a poner y no se olviden los trabajos, por favor, ¿ah? Los trabajos, ya les he dicho, entran en la parte actitudinal porque no hay otra forma de calificar. Hay gente que no entrega, por eso está mal en sus notas, ¿ah? Hay varios que no han entregado y los he puesto cero, pues ya no tienen ni un punto ahí en la parte actitudinal, porque ustedes saben que eso tiene su peso. Al menos yo lo pongo 0,4, 0,4 y el otro 0,2. Entonces, obviamente que los trabajos también, pero a veces muchos otros lo copian nomás de algún colega y no lo analizan, ¿no? Entonces, por favor, también los trabajos influyen en su nota, por si acaso, estoy diciendo bien claro. Eso lo estoy tomando como parte actitudinal, ¿no? Obviamente también con respecto a eso sería, ¿no? A ver,
Entonces, no se olviden, por favor, el miércoles 30 estarían dando su examen, pero ya no nos va a quedar más tiempo. ¿Ya? Si hay alguna duda o consulta, por favor, la hacen. ¿Hay algo, por favor, que aclarar? Ingeniero, disculpe, ¿cuántas preguntas serán ese día? No será pues 3 preguntas, algo por el estilo. Sí, más o menos tres preguntas será.